Buenas noches, bienvenidos a la Bitácora. Vamos a hacer hoy un especial sobre la Navidad. Vamos a hablar del sentido de la Navidad, las tradiciones, belenes, árbol de Navidad, villancico, y lo vamos a hacer con los siguientes invitados. Doña María Trigo, ya la conocen ustedes, es abogada. ¿Qué tal, doña María? Buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias por invitarme. En la esquina de la mesa, otro conocido ya de todos ustedes, don José Ángel Feijóo Mirón, es rector del Seminario Mayor de Orense. Don José Ángel, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué tal la Navidad? ¿Cómo se presenta la Navidad? Pues con mucha ilusión. Claro que sí, como debe ser. A mi izquierda, don Francisco Otero, es artesano y belenista. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches y gracias por belenista de Concho. De Concho. Que anda ya circulando por la red, que ahora nos contará sobre la tradición de su Belén. En la esquina de la mesa, don José Luis Marisolera, es médico. ¿Qué tal, don José Luis? Buenas noches, bienvenido. Pues buenas noches, muchas gracias por tu invitación. También él viene acompañado de su ocarina y luego pues nos va a deleitar con pues una estrofa de un villancico de su creación. Bien, pues realmente el programa de hoy es un programa diferente. Efectivamente no vamos a tratar ni temas políticos ni nada, sino que vamos a hablar por entero de la Navidad. Y la pregunta que les lanzo es, pues ¿les gusta la Navidad? Porque hoy en día está muy de moda decir, a la Navidad me gusta, a la Navidad no me gusta, ¿te gusta la Navidad sí o no? ¿Cómo vivimos la Navidad? ¿Somos conscientes realmente de lo que significa o entendemos la Navidad como otra cosa? Doña María. Pues en mi caso la Navidad se vive de una forma muy especial, porque al tener niños pequeños, la fiesta de la Navidad se vive en familia, intentando que los niños sepan realmente qué es lo que estamos celebrando, porque en muchos casos lo que ocurre es que la Navidad se presenta como una fiesta más, unas vacaciones del colegio, del trabajo, en donde nos reunimos, pero que tampoco sabemos el por qué o profundizamos un poquito en la causa, ¿no? Y esto es lo que se intenta pues vivir en familia, transmitirle a los niños que no solo son unas fiestas en donde hay regalos y hay comidas, sino saber exactamente qué es lo que tenemos que celebrar y cómo tenemos que celebrarlo cada uno de nosotros, claro. Estupendo. Aquí tenemos este misterio precioso que lo ha traído doña María, y además es a partir de la escayola blanca, ¿no? Sí, esa que nos encontramos por los sitios que decimos, ¿cómo esto puede llegar a ser una obra de arte? Pues sí, realmente con dedicación, teniendo un don, claro, porque está muy bien realizado, está muy conseguido. Y bueno, en definitiva esto, el origen de los belenes es para presentar al pueblo realmente el gran misterio, son los evangelios puestos en forma de figuras. En un inicio fue los belenes vivientes, ¿no? El primero, que fue el de San Francisco. ¿No, José Ángel? Sí, es decir, la tradición de los belenes dice que arranca con San Francisco de Asís, con una representación allí con gente del pueblo, ¿no? Y esa tradición se ha extendido por todo el mundo, sobre todo donde han llegado los franciscanos, a Hispanoamérica, en España, ¿no? Y es una de las tradiciones, yo creo, que realmente bonitas de la Navidad, que ayuda a lo que decía doña María, pues a enseñarles pues a los niños y a los no tan niños, a tratar de vivir la Navidad, ¿no? Porque un Belén, la verdad es que da mucho de sí, ¿no? Hay tantas figuras, el hacerlo con los críos, todas las historias que puede cerrar un Belén, ¿no? Y comentando lo que hablabais antes, pues ciertamente la Navidad son unas fechas para los cristianos muy importantes, y esa ilusión y todas esas tradiciones que rodean a la Navidad hacen que también sean unas fechas pues ilusionantes para los más pequeños y para los mayores, ¿no? Ese tópico de que uno se pone triste porque falta alguien, bien, pero también es la alegría de compartir con la gente más querida y con nuestros amigos y con nuestra familia, el compartir tantísimas cosas, ¿no? Entonces yo creo que tiene más aspectos de ilusión, de alegría, que de tristeza, ¿no? Como algunos pretenden proponer, ¿no? Por esta parte de la mesa. ¿Cómo empieza usted con el tema de los belenes? ¿Fue su padre ya, no? Fue mi padre el que empezó en el año 1946. 66 años llevamos realizando el Belén en casa. Sí, porque ustedes además usted es artesano,
Ustedes elaboran las figuras. Ahí tenemos una representación. Aquí tenemos un ángel porque son muchos detalles los que nos regalan en el Belén, ¿no? Este es un ángel de estilo mexicano, es regalado por una señora alemana que tenía, ahora ya fallecida, tuvo un tumor cerebral. La otra pieza es un urogallo que puede tener cerca de 60 años, realizada por mi padre en madera, y la otra es una cuna realizada por mí. La cuna del Niño Jesús. La cuna ¿no? del Niño Jesús. Quedó, el pesebre, el misterio quedó sin cuna, pero el niño en esta ocasión está en los brazos de su madre, de María. Muy bien, ya hemos visto que bueno, pues su trayectoria, que además ahora con pues, las redes sociales, con internet y demás, sabemos que tienen su Facebook, y bueno, pues que está siendo muy conocido el Belén de Conxo. Sí. Que además tiene 45 metros cuadrados. He visto un vídeo en YouTube donde lanzan como si fuera unos foguetes. Efectivamente, hay un fogueteiro. Es que este año hicimos, entre comillas, una auténtica locura, ¿no? Al llevar 66 años del Belén, pues, y por otros motivos, el 800 aniversario de la catedral, por el centenario de a quien le dedicamos el Belén, a mi abuela política, ¿no? Que en enero cumple 101 años, y después por el 10º aniversario de mi padre, porque todo eso fue un cúmulo de casualidades, ¿no? De hacer un efecto mariposa o efecto dominó de 25.000 bombas en miniatura. Ajá. Que nos llevó 10 meses de trabajo y 36 horas meter las bombas en miniatura dentro de los agujeros en un tablero de 2,70 por 1,70 con motivos religiosos, los peces, las iniciales de Jesús, las cruces de Santiago. Te digo, fue algo increíble, vamos, lo que hicimos, por eso llama mucho la atención el fogueteiro. Nos ha costado trabajo localizarle, pero desde luego tiene mucho que decir, esto merece un programa aparte. Doctor Marisolera, ¿la Navidad? Pues la Navidad a mí me recuerda muy bien lo que está diciendo aquí don Paco Otero, que si realmente lo que se vive es la historia del nacimiento de Cristo, el pueblo es quien mantiene realmente la Iglesia y, por tanto, los ciclos de la vida, del terminar y el volver a empezar. Entonces, esto es una representación del volver a empezar, pero a mí me llama la atención de cómo el pueblo, en este caso, representado en Paco, en el pueblo de Conxo, lo que hacen es hacer toda la imaginería y representar con toda su ilusión, con todo su cariño, y vivir realmente ese momento de alegría, porque es un momento de alegría, no solamente para los que son creyentes, sino para los no creyentes, porque gracias a que se repite ese misterio y la Iglesia lo mantiene y lo ha seguido manteniendo, gracias a eso los seres humanos tenemos una oportunidad para recordar lo que es la familia y para vivir con alegría el momento de familia. Es verdad que ahora también se aprovecha para otras formas de actividad, de cultura o de lo que sea, pero indudablemente eso es lo que yo considero que es la Navidad, gracias a él. Les invito a que veamos y a que escuchemos lo que nos dicen nuestros conciudadanos que hemos salido a la calle preguntando pues, por la Navidad, si hacen algo especial en Navidad, el sentido de la Navidad, si comen algo especial, que aquí siempre pues, solemos degustar platos extraordinarios. Vamos a ver lo que nos dijeron. ¿Le gusta la Navidad? Sí, me gusta mucho. ¿Y por qué? Es una época de reunión de toda la familia, no sé, se hacen regalos, son unas fechas especiales. No mucho, pero bueno. ¿Por qué no te gusta? Se gasta demasiado y no es una estación que me guste demasiado tampoco, el invierno no es lo mío. A mí no. Pues a mí sí. ¿Por qué a usted no? Porque es un rollo, tanto regalo, tanta cosa y todo, es un mundo consumidor. ¿Y a usted? A mí sí que me gusta. ¿Por qué le gustan gusta las fiestas? Porque yo soy alegre y me gustan las fiestas y sí que me gusta. Me encanta. ¿Por qué? Bueno, porque nos juntamos toda la familia. ¿Aprovechas para reunirte con la familia? Sí. Sí. Sí, yo vivo con mis padres, por cuestiones de salud vivo con mis padres, pero sí visito también a mis familiares. Es un reencuentro muy importante, tenemos la familia afuera y es motivo que nos visiten las hijas. Sí, casi siempre sí. Eso sí.
No sé si aprovecha usted para poner el árbol, hacer algo especial, un menú especial, villancicos. También de todo eso. Mi esposa se ocupa del árbol, hacer un menú especial, villancicos menos, los cantamos ahí, alguna juntanza que tuvimos de una serie de amigos. Cenar poco, si acaso hacemos más, le damos más importancia a la comida de Navidad y el posterior, que es San Esteban, porque a nuestra edad ya no nos conviene cenar demasiado. Comeremos el día de Navidad un poquito de marisco y cocido y tal, y el día de San Esteban pues unos canelones. Mi madre se encarga de la decoración, pero yo no hago nada. Normalmente se pone el árbol, aunque este año solo hemos puesto el Belén por no tener que montar el árbol. La vagancia. Cada vez somos más mayores, entonces ya. Árbol y Belén. Sí, las dos cosas. El Belén y el arbolito. ¿Qué menú tienen para estas Navidades? Ninguno, porque nos vamos. Nos gusta mucho, pero nos vamos. Este año no lo vamos a pasar. Nos vamos de viaje y en el hotel lo que nos pongan. ¿Y dónde se van? A Benidorm. Ah, muy bien. Allí nos vamos, así que el menú lo comemos allí. Si está bueno, bueno, y si está malo, nos aguantamos. En Navidad celebramos el nacimiento de Cristo. ¿Cree usted que tenemos conciencia de esto? Bueno, no sé, hay gente que piensa que es un mito, que es como una leyenda. Otros piensan que es realidad, que sucedió realmente. En todo caso, es algo que siempre hace reflexionar, no puedes quedar indiferente. Está un poquito olvidado, un poquito no, bastante. Ahora ya Papá Noel y poco más. No, yo creo que sí, por lo menos en casa somos muy conscientes de ello. Sí, yo soy católica, pero eso, para mí es un rollo todo. ¿Y para usted? No, yo creo mucho en la religión. Yo soy muy católica. Bueno, ella también es, ella también. Bueno, pues estas eran las respuestas de los ciudadanos. Realmente la pregunta, creo que era la número 3, la número 4, fue hecha escrupulosamente medida y pesada. Lo de celebramos el nacimiento de Cristo, ¿cree que realmente somos conscientes de ello? A mí me llamaba mucho la atención, no sé qué pensarán ustedes, pues los comentarios de alguna señora, porque decía, bueno, sí, soy católica, pero es un rollo. Realmente... No, yo creo que, vamos a ver, mucha gente puede que no viva su fe, ¿no? Pero lo que es cierto es que la Navidad arranca de un hecho histórico. Claro. Es un hecho histórico real y además perfectamente datado. Los evangelios ponen las coordenadas espaciotemporales, históricas, exactas. Y realmente los cristianos lo que celebramos es el nacimiento del Hijo de Dios, el Hijo de Dios hecho hombre, ¿no? Yo puedo entender que a lo mejor gente de otras credos religiosos pues pueda pensar que no es el Hijo de Dios, ¿no? Y pueden tomar a Jesucristo como un personaje histórico, relevante, más, ¿no? ¿no? Bueno, pero no deja de ser un personaje histórico, y eso sí que es indudable, ¿no? Pueden dudar sobre su divinidad, pero lo que es cierto es que es un personaje histórico tremendamente relevante, que ha cambiado la historia del mundo, ¿no? Entonces, se puede vivir desde un punto desde la fe, ¿no? O se puede vivir, bueno, pues a lo mejor de otra manera, pero lo que es innegable es que el nacimiento de Cristo, para los que realmente somos creyentes, es el Hijo de Dios, para aquellos que no, es un personaje histórico, pero que ha cambiado la historia de la humanidad, clarísimamente, ¿no? Sí, además es, yo creo, el personaje por el que más se ha interesado la intelectualidad. Hay cantidad de tesis, tanto a favor de su existencia como de su historicidad, de su no existencia. ¿Qué les ha parecido así el sentir popular? Pues el sentir ¿Vemos un poco de pasotismo o...? No. Del sentir popular hay dos cosas que en estos momentos, o como siempre se repite, pero es lo de siempre, que asocian la Navidad a gastar. Y yo creo que es un error. Hay que hacer un pequeño esfuerzo, pero con humildad, porque precisamente el nacimiento de Cristo, según nos explican, pues todos los evangelios, es la humildad, es decir, es la ternura, es el encuentro familiar, como esa natividad que hay ahí expresada, tan bonita, es decir... Y yo creo que hay que, en estos momentos de crisis, decirle a la gente que la alegría no tiene por qué estar asociada a la opulencia. E indudablemente en los seres humanos hay una necesidad de intercambio de regalos. Los regalos pueden ser mucho más sencillos, o simplemente lo que dijeron allí, el verse, el encontrarse. Es evidente que se crean emociones muy fuertes, pero el ser humano tiene que saber que esas emociones fuertes no tienen por qué ser negativas, tienen que ser positivas. Y desde luego, como muy bien dice aquí don Ángel Feijóo, que le pregunte antes, ¿usted es pariente del presidente Feijóo?
Pues lo que yo digo es que en general la gente quiere vivir la Navidad. Lo que sucede es que también es un recuerdo de la gente que ya no está con nosotros, de los seres queridos. Es un poco vivir las penas que hemos tenido durante el año. Hay una reflexión, pero es positiva. Después la gente sale fortalecida. Es decir, y que yo creo que la gente, ahí lo decía, yo creo que desea participar de la fiesta. Y es muy bonito participar de la fiesta, ya no solamente con el sentido exclusivamente religioso, sino que digamos que la fe cristiana da la oportunidad a todos, como dije antes, para poder compartir y para poder reflexionar, como dijeron ahí, sobre lo que es otra vez la vida, recuperar cosas y hacer nuevos proyectos. ¿Cómo ve, María? Yo discrepo un poco en ese sentido, porque... Es que hemos visto cosas distintas. Claro, eso estamos. Vamos a ver, yo lo que veo en la gente joven y no tan joven, que efectivamente se asocia la Navidad a fiestas y a fiestas de consumo. Se perdió un poco la idea de lo que realmente es la Navidad. Efectivamente, la Navidad pues, es el nacimiento del niño Jesús, tenemos que celebrar ese nacimiento y por lo tanto pues, nos tiene que servir pues, para renovarnos de nuevo, que haya una unión en la familia, volver a recuperar esa tradición, esa unión familiar. Pero en realidad hoy en día, ¿se ve así la Navidad? Yo creo que no. La gente joven lo que ve son las vacaciones de la universidad, las vacaciones del colegio, las vacaciones del horario laboral, unas fiestas en donde nos reunimos todos a comer, a pasárnoslo estupendamente e ir de fiesta, ir después a la discoteca o ir después a salir por ahí con los amigos. Realmente eso es lo que más llama. Se celebra muchísimo más el día de fin de año que el día de Nochebuena. Hay muchísimas más galas para el día de fin de año, porque en realidad la Navidad, bueno, pues es una cena familiar, en donde también se está imponiendo mucho, a través de ese consumismo, el Papá Noel, que Papá Noel nunca fue una tradición nuestra. O sea, surge de San Nicolás de Bari, pero no es una tradición nuestra. Y se están imponiendo costumbres que no son las tradicionales, por lo menos en Galicia, en España, en lo que es nuestra tradición. Por ejemplo, Papá Noel, por ejemplo, el amigo invisible. Se está poniendo muy de moda el que ahora para minorar o para hacer menos regalos, entonces vamos a organizar el amigo invisible en vez de los reyes. Pues mira, no. Los Reyes Magos son los Reyes Magos y es una fiesta en donde se pueden hacer más o menos regalos. Los Reyes Magos pueden traer regalos más o menos valiosos, pero siempre tiene que ir precedido por el cariño de aquellas personas que piden para la familia, para los primos, para los hermanos, para todos los que formamos parte de la familia, un regalo. Puede ser mejor o peor, pero en realidad no es eso lo que hoy en día se vive, o por lo menos lo que yo percibo entre la gente más joven. Claro, sí, claro que bueno, yo creo que una eso. cosa es, en parte de acuerdo contigo, ¿no? pero también es verdad pues, lo que decía el doctor Marisolera, ¿no? que el motivo religioso ha dado pie a todo esto, ¿no? Es decir, entonces, un poquito que se escarbe en esas realidades, detrás hay un motivo religioso. No, a ver, es lógicamente, pero que eso es indudable, eso es histórico. Y luego vamos a ver, sí creo que hay también determinados modos de vivirlo que todavía conservan mucho de eso. Por ejemplo, comentaba, pues hay más galas, por ejemplo, para fin de año que para Nochebuena, porque Nochebuena todavía sigue siendo entre nosotros una fecha familiar, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso se conserva, ¿no? Los regalos, pues a lo mejor nos excedemos en los regalos, pero enseñarle a los niños a escribir la carta a los reyes y si te has portado bien te traen algo, pues tiene su gracia, ¿no? Y sobre todo aprovechar ese momento, claro, ya no solo para ver si realmente se han portado bien, si no se han portado bien, si tienen ese premio porque se han portado bien, sino aprovechar también el momento para decirle, bueno, y acuérdate de tu hermano, acuérdate de tu primo, claro, pide algo y entonces hay que compartir, no solo es pedir para uno mismo, quiero decir, son creo momentos que habrá en donde que se pueden aprovechar. hay que recuperar muchas de esas tradiciones o la raíz de esas tradiciones, pero realmente en torno a la Navidad hay muchísimas tradiciones encantadoras, ¿no? Encantadoras. Sí. Y además, educativas, además. Y que además todo es compatible, por ejemplo, la fiesta, pues el comer los turrones, el pasarnos en la comida del Día de Reyes o del roscón y tal, la alegría, o sea, es que todo es compatible porque la Navidad es todo eso, ¿no? Sí, todo eso, siempre y cuando, yo digo, efectivamente, por eso la última pregunta era, ¿somos conscientes realmente de que lo que dio lugar a todo esto de comida, de bebida, de regalos, de
compartir es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el portal de Belén, como se estudia realmente en el catecismo. Don Francisco, usted hace las figuras, usted efectivamente monta su Belén de 45 metros. ¿Qué sentido tiene, o sea, para usted el Belén como artesano, o aparte hay algo más? Hay algo más, porque nosotros en nuestro Belén pues hacemos una catequesis. Antes comentabas de que mucha gente pues que no tiene interés en la Navidad, que no vive la Navidad. Estoy un poquito en desacuerdo con algunas de las opiniones, porque hay mucha gente joven, yo encuentro gente joven con sus novias que vienen también a visitar el Belén y eso les atrae, ese misterio del nacimiento les da mucho que pensar. Y los niños, y no tan niños, ya digo, los abuelos, los padres, que son los que traen a los niños, esa ilusión, ese brillo que se le pone en los ojos, eso es lo que intentamos desarrollar los belenistas en el Belén, ¿no? Y ya digo, es una catequesis, ¿no? Tiene algo más, tiene un empuje, una fuerza que te atrae. El misterio de Belén es impresionante. ¿Usted tiene a Herodes puesto? Tengo a Herodes, sí. Sí, aparte del castillo, Herodes. Tengo a Herodes, sí. Herodes está en la torre. Porque es la personificación del mal, ¿no? Para los niños. Sí, yo tengo a Herodes y de hecho tengo la tormenta y los rayos y los truenos pues están detrás de él, ¿no? Porque uno se solía decir, bueno, un dicho, que te parta un rayo, ¿no? Está la muerte de los inocentes también, ¿no? Que viene por culpa de Herodes, ¿no? Que quería matar a todos los niños menores de 2 años. Una escena muy dura. Esa escena, yo por ejemplo en el Belén, cuando llega el Día de los Santos Inocentes, la costumbre tradicional del pueblo, ¿no? Incluso mía también, cuando era niño, de colgar el muñequito en la espalda y reírse de él. Yo a los niños trato de hacerles comprender, ¿no? A través de esas escenas, que es la muerte de los niños, que las madres protegen a esos niños, ¿no? Que no quieren que mueran, salen con sus varas defendiéndose de las espadas de los romanos, ¿no? Y al mismo tiempo, en esa escena tengo escenas, porque yo recreo escenas en el mundo del Belén que no se suelen ver, ¿no? La subida al cielo de los santos inocentes, ¿no? Transportados por los ángeles, San Pedro abriéndole las puertas del cielo. Para entrar en el cielo hay que cumplir los mandamientos de la ley de Dios, parecen las tablas de la ley con los mandamientos. El misterio del Belén da mucho que pensar a la gente que viene al Belén. Vamos a dar la dirección y yo voy a pedir si luego pueden que aparezca sobreimpresionado, porque me parece que es muy importante, o sea, que es una auténtica catequesis. ¿Cuál es la dirección? ¿En Conxo? En Conxo es en la Ruela de Torrente, número 6. Es una callejuela que queda, bueno, cerquita de la carretera, ¿no? Sí. Hay una estrella, un luminoso, 2 estrellas y la palabra de Belén. Y ya digo, es fácil de encontrar, tienen que pasar la iglesia de Conxo. Y preguntando por el Belén de Conxo. Todo el mundo sabe dónde está el Belén. Bueno, pues efectivamente hay que ir a verlo. Iglesia de Conxo de la Merced, ¿no? Iglesia de Conxo de la Merced. Pero ya no queda en la iglesia. Ya, continuando. Hay que continuar por abajo. Doctor Marisolera. Dígame. Adelante. Pues sí, con lo que estamos discutiendo más o menos, yo, y lo seguimos diciendo siempre, incluso el profesor Miguel Cancio, que también viene aquí de vez en cuando, se trata de poner en presencia continuamente el humanismo cristiano que nos dota de una serie de características a los seres humanos que nos hace mejores. Esa es la reflexión fundamental. Y ese humanismo cristiano lo puede tener una persona que tenga fe que una persona que no tenga fe. Y esto lo dijo muy bien el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, e insiste en ello. Es decir, no falta tener razón, no falta tener ciencia ni progreso, no estamos en contra de la razón, ni de la ciencia, ni del progreso, pero es que eso, solamente con eso puede hacer que la gente se vacíe de lo que usted dice, doña María Trigo, que cuando se dice la juventud de hoy, efectivamente, el ser humano siempre lo quiere empujar fuera del camino, de los caminos del valor, de la reflexión, en este caso del humanismo cristiano, que es fundamental para mí y para mantener un poco las líneas básicas de conducta de los seres humanos y de no matarnos los unos a los otros y de no hacernos demasiado salvajes. Entonces, indirectamente, si la gente se deja llevar, no es que no le dé valor, la gente sí a lo mejor le da valor, lo que pasa que pasa más tangencial, pero sí se le da valor de alguna manera. Es la vida moderna la que nos hace a lo mejor. Por eso dice el Papa Ratzinger, continuamente lo está diciendo, cuidado
Cuidado, volver otra vez, que está muy bien todo lo que hacemos, que está muy bien YouTube, que estamos la internet, que todo está muy bien, pero cuidado que son elementos modernos que nos pueden alejar. Cada momento histórico tiene su situación histórica para alejarnos del camino de verdad, del camino, pues, del humanismo cristiano, por no decir otro contexto, ¿no? Bueno, pues, centrémonos en la Navidad, doctor. Sí, pero por eso digo que sí, la Navidad, en su esencia, hay que vivirla como el nacimiento de Cristo, pero hoy en día también se admite, yo creo que la propia Iglesia, aquí tenemos un sacerdote, admite también que haya otras formas no tan puras de vivirla y que se contemple también como un momento de ocio, que tampoco es malo. Eso es lo que yo quiero decir. Sí, contéstele por alusiones. No, no, ciertamente no, es que no está reñido. La celebración de la Navidad es un momento de inmensa alegría, ¿no? Entonces esa alegría irradia pues a todo el mundo. Unos la entienden más, otros la entienden menos, unos la viven más religiosamente, otros menos, pero aparte, evidentemente, la raíz es una cuestión religiosa, un valor religioso, pero aparte de eso hay muchos valores humanos, como dice el doctor Marisolera, ¿no? Es decir, entonces esos valores humanos son valores que sirven para todas las personas. Vamos a ver, a mí como cristiano me gustaría que todos entendieran y vivieran el misterio de todo un Dios que es tan grande que es capaz de hacerse niño, ¿no? Me encantaría que lo pudieran ver, y es lo que yo intento mostrarles, es decir, pero mostrarlo con la alegría, con todos esos valores de ese inmenso amor de Dios que tiene ese poderío tan grande para hacerse un niño, ¿no? Cuando nosotros a lo mejor como personas buscamos todo lo contrario, somos tan pequeños que nos queremos hacer muy grandes, ¿no? Bueno, pues eso se lo mostramos a los demás. A algunos les llega pues el aspecto a lo mejor más externo, de alegría, pues de unas comidas, de una reunión familiar, de unos regalos, pero a partir de ahí se puede llegar a mucho más, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir fomentando y seguir recuperando y seguir utilizando todos estos medios, pues de los belenes, del árbol, de los villancicos. Todas estas manifestaciones son muy importantes porque son necesarias para el ser humano. La fiesta, la alegría, la fraternidad, el compartir, el jugar juntos, es necesario para el ser humano. Y a partir de ahí, pues a lo mejor le podemos transmitir más cosas, ¿no? Sí, a veces creo que posiblemente cometamos un error en la comunicación, ¿no? Puede ser, sí, sí. Yo creo que el error en esto puede ser decir, bueno, o la Navidad, o es un sentido cristiano, o si no, ya no es Navidad. No, yo creo que no. Es decir, evidentemente la raíz es esa, es Dios que se hace hombre, ¿no? Pero todo lo otro, bueno, pues pueden ser medios que a veces a mucha gente le ayuden a acercarse a los valores cristianos, a la fe. Es decir, pues como comentaba don Francisco, ¿no? Pues ver aquellas escenas evangélicas, pues a unos muchachos, a unos padres, pues les va recordando cosas, incluso muchas cuestiones de arte, ¿no? Pues por qué se representa esto de esa manera, por qué se representa aquello, ¿no? Bueno, pues es una cultura que muchas veces llega al fondo del corazón del hombre y descubre a Dios, ¿no? Sí, sí, porque es la manera, y de hecho pues las antiguas, pues no sé, las pinturas de Exempla, toda la obra de los primitivos, de los medievales, todos los retablos con sus predelas y demás, con sus historias, pues era una manera de hacer llegar pues el Evangelio, lo que decíamos antes, ¿no? a la sociedad. Y a mí desde luego lo que este señor hace me parece, o sea, es que me parece increíble. Yo digo, pero bueno, ¿cómo no lo conocíamos, no? Doña María. Bueno, todo esto... Que tiene todo mucha parte positiva, aunque efectivamente veamos que está la sociedad descristianizada, y siempre hablamos de esto, y efectivamente hay un interés por descristianizar la sociedad. Sí, a ver, efectivamente hay un interés. Y que hay mucho que luchar, hay mucho porque perdamos un poco el espíritu de lo que realmente es la Navidad, ¿no? Ahora... bueno, vacaciones blancas, quieren llamarlo por ahí. En nuestras manos está el recuperar esas tradiciones, y realmente cuando antes decías del Belén, ¿no? De todas esas figuras y todas esas escenas, lo cierto es que también se está intentando recuperar esa tradición de los belenes, ¿no? Sí, porque llega a haber pues más concursos de belenes. Se está recuperando esa tradición, por lo menos en Santiago sí que hay algo más, ¿verdad? Hay algo más. Sí, en todas partes. Hay algo más. Este año el Ayuntamiento hizo un concurso de belenes. Yo puedo decir que en Santiago, en el año 93, fue el último año que hubo concursos, se presentaron más de 100 belenes familiares, pequeñitos, ¿no? Hechos por niños. Bueno, este año el Ayuntamiento puso de nuevo
el misterio en la Plaza del Obradoiro, ¿no? Sí, lo volvió a poner otra vez. Los otros, bueno, no lo querían poner porque, bueno, al estar ahí la política mezclados todos los grupos... Pero no es que sea la política, es querer vaciar del camino aquellos valores que son eternos y que funcionan, quererlos para sustituir por los que ellos quieren. Y ese es el error en este caso de lo que fue en esta legislatura el Partido Socialista, solo este fragmento político y del bloque. Pero se puede compaginar el misterio, pero ellos no quieren. ¿Y el árbol de Navidad? Sí, pero ellos no quieren, no sé por qué. Algunos ideólogos, no el pueblo, ya no. Ahí quizá tiramos al consumismo, ¿no? Como es no quieren el misterio, no quieren el misterio, pero sí hacen la cabalgata de Reyes y van los reyes, entre comillas, los personajes de siempre, ¿no? Ahí ya implican, eso sí les interesa, ¿no? Hacer la cabalgata de Reyes, salimos allí, todos guapos y echamos al consumismo, ¿no? Y la Navidad no es solo consumismo, ¿no? El año pasado nosotros hicimos una cosa muy bonita, que fue una recaudación de alimentos no perecederos para la cocina económica. Y llegamos a juntar 300 kilos de alimentos. Uy, qué importante a la puerta del Belén. La gente venía, pero fuera de horas. Bueno, al visitar el Belén ya vienen fuera de horas, los horarios ya no importan, ¿no? Pero venían, ya digo, unos traían unas cosas, todo el mundo traía algo, ¿no? Y es lo que hablamos, ¿no? De los reyes, se habla del consumismo. Yo le digo a gente que no quiere creer, ¿no? Que es imposible no creer. Porque yo no conozco a nadie que el Día de Reyes quede sin un regalo. No material, puede ser una caricia, un beso, un abrazo. Gente que no cree, eso es lo que le explico a gente pues, de mi edad o más jóvenes que yo, ¿no? Que dice, no creo en los reyes. No, es que los reyes implican mucho más que regalos. Nadie se queda sin un regalo el día de Reyes. Sí, pero hay que recuperar esos valores, porque antes comentábamos, ¿no? El tema del misterio o el árbol de Navidad. Realmente el árbol de Navidad también tiene su significado. Tiene su significado también. Hablemos del árbol del Papa. Ah, el árbol del Papa, ese es el árbol más grande del mundo, el árbol más grande del mundo. Que ha ganado el récord Guinness, el que acaba de encender el Papa en Italia, ¿no? Pero yo le diría una cosa, plante un Belén en el monte o un pino en el monte y un Belén en casa. Los pinos son para estar en el monte. Los belenes, los misterios son para plantar en casa. Bueno, usted tiene ya su teoría, ¿no? Lo que pasa que ahora es el árbol y el Belén. Lo que pasa que este es un árbol que es toda una montaña. Sí. Lo que pasa que, bueno, es cierto que sí, que el árbol considerado como un símbolo pagano, tal es su origen, sí se ha cristianizado, ¿no? Ya hay incluso una nueva interpretación, que la estrella que ponemos... lo más alto del árbol significa la fe cristiana que nos guía. No, pero es que desde un inicio el árbol de Navidad tiene un significado cristiano. Es un error, ¿eh? Es decir, eso cuenta la historia de San Bonifacio, me parece que era. Es la madera de la cruz de Cristo. Que lo que hace es que corta el roble, corta un roble a quien adoraban los paganos allí, se sitúa por Alemania, los druidas. Y entonces en cambio él planta un ciprés. Y entonces a partir de ahí es donde viene toda la significación cristiana. De las manzanas eran las bolas, lo que hoy ponemos bolas eran manzanas, eran los dones de Dios, incluso los distintos colores tienen distintos significados, la misma forma del árbol triangular es la Trinidad. Bueno, hay muchas significaciones del árbol que es totalmente cristiano, ¿eh? Claro, y las luces, ¿no? Las luces son las luces de Cristo. Las luces eran las luces de la gracia de Dios que nos da, los dones eran las manzanas, luego ahora se han significado por colores plateados, rojos, tal. Entonces todo tenía arrepentimiento, todo tenía el significado. ¿Qué pasa? El árbol a veces se ha confundido con esa idea de ecologismo, ¿no? De que es un poco quitar los árboles de los montes. No era eso. Yo quería referirme a que el árbol, así como el Belén, el Belén sabemos cuándo, siglo arriba o abajo sabemos de cuándo es su origen, ¿no? Mientras que el árbol de Navidad era ya una práctica de sociedades precristianas, donde eran pues culto a la naturaleza y demás, ¿no? En ese sentido de culto a la naturaleza, pero ya digo, el tema del árbol de Navidad surge a raíz de un obispo de luchar contra todo un paganismo, y entonces es un símbolo cristiano más, ¿no? ¿Qué sucede? Es más del norte de Europa, nuestro es más
entre otras cosas porque quizá aquí hay menos abetos. Claro. ¿no? Entonces nuestro es más cercano a nosotros el Belén, pero sigue siendo sigue teniendo un significado cristiano. Y el árbol del paraíso terrenal, del bien y del mal, y el árbol que representa la madera, que de alguna manera adelanta la cruz de Cristo. Es decir, tiene una significación. De todo modo, yo estoy con don Francisco, a mí me gusta más el Belén. A mí también, claro. Yo soy más de Belén, lo mismo que soy más de los Reyes Magos. El otro día, bueno, lo entendemos mejor, ¿no? Cuando íbamos a Roma, cuando fuimos a Roma, precisamente que fuimos con don Leonardo Lemos Montaner, que fue de canónigo y después fue nombrado aquí obispo, al cual felicito desde aquí una vez más, que fue pues una gracia, ¿no?, el haber tenido esa oportunidad. Pero en la excursión que organizó el padre Trinquete de Vila de Cruces, venía un niño de unos 11 años, que se llama Bryce, que en un momento determinado él dijo, es que yo no creo en los reyes. Y le dijo el padre Trinquete, ah, sí, pues no te preocupes que no te van a traer nada. Y el pobre chaval durante toda la excursión diciendo, bueno, me parece que me voy a pensar si creo o no creo en los reyes. O sea que hay que decirle a la gente que sí, que los reyes son muy bonitos, y yo soy mucho más partidario, respetando por supuesto otros criterios, pero yo creo que nosotros, que tenemos un fondo más bien de cultura y de humanismo cristiano, debíamos de respetar la tradición de los Reyes Magos, porque sí, en nuestra cultura, no en América del Norte, donde yo he ido varias veces y son muy respetuosos, pero aquí entra más la mercadotecnia con Papá Noel. Claro. En cambio, la mercadotecnia no entra tanto con los Reyes Magos, que tú lo dijiste antes. Claro, sí, pero claro. Es que se está intentando pero por esa imponer otras costumbres de lo pagano, claro. Que a mí no me importaría nada, pues que en lugar de ser Papá Noel, que fuera Santa Claus, como se lo llama en algunos lugares, que bueno, sí, efectivamente, eso sabemos que es el famoso Sinterklaas, que fue llevado a América por los holandeses. Sí. Eso es el 6 de diciembre, o sea que ni siquiera lo celebramos el día que corresponde. Bueno, pero piense que también la fecha 25 de diciembre tampoco es una fecha exacta, sino que, bueno, pues la Iglesia lo adecuó precisamente para, bueno, pues es la fecha que tenían los paganos para celebrar sus fiestas, pues a Saturno y demás, y fue un papa, precisamente, le dijo, muy bien, pues aquí, ellos dicen que es el nacimiento del sol, que es cuando nacen todos los dioses salvadores y demás, pues nacimiento de Cristo, que no importa realmente, ¿no? No, me refiero a la festividad de Santa Claus. La festividad de Santa Claus. Nosotros, por ejemplo, tenemos el Belén, pero en América del Norte, donde yo tengo familia y estos últimos 5 años estuve yendo, el árbol, el día 20, se celebra y es muy bueno porque, digamos, integra la diversidad, digamos, de creencias que hay en América del Norte, que para mí es un pueblo maravilloso. Y entonces, el Belén, que es más genuino del cristianismo, en cambio allí, que conviven muchas religiones, el día de Navidad, el árbol lo tienen en todas las casas y es muy bonito. No tiene esta dimensión cristiana, pero unifica un valor de humanismo, por decirlo de alguna manera, en la fe, pues, de la divinidad, digamos, ¿no? En este caso. Pero bueno, yo quiero dejar claro de que realmente la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y no de otros dioses, que bueno, que está muy bien. Usted decía que efectivamente Benedicto XVI, pues bueno, pues en su ansias, digamos, de ecumenismo, pues efectivamente se reúne con todos, abraza a todos, incluso tuvo un discurso para los agnósticos, pues realmente muy bueno, diciendo que, bueno, que un agnóstico y que busca y que duda, que está más cerca de Dios que muchos católicos tibios por ahí, ¿no? Sí. Cosa con la que efectivamente estamos de acuerdo. El tema de los villancicos. Ustedes siguen todavía con la tradición, los cantan en su casa, con los bueno, donde hay niños siempre, desde luego. Sí, yo en mi caso sí pongo villancicos en el Belén. Lo que pasa que también en los villancicos, ahora en estos tiempos que estamos, hay algunos que tienen un juego de palabras al mismo tiempo con los villancicos. Yo en mis manos, en una librería, ¿no?, muy conocida de aquí de Santiago, me recomendaron uno en gallego y no me acaban de convencer. ¿Qué dice la letra? En alguno decía que a San José que lo detuvieron en comisaría. Que si llegaba, bueno, pero sí, es una vulgaridad, una mala educación. Unas cosas que si llegaran en patera, los reyes llegaban en patera.
sacando y alguno más también. Esos Otros son tienen, ya no los escuché, solo una vez. Mi mujer me dijo, ¿cómo no lo pones en el Belén? Le dije, no, mira, déjalo estar ahí, aunque había unos muy bonitos de pandereteiras. Bueno, Don Francisco, no me extraña que no le convenza, desde luego a mí tampoco. No, y creo que hace muy bien en no ponerlo. Es que no se puede poner. Claro, es que ya cambiamos el sistema del típico villancico. Es irrespetuoso y es... Sí. Yo, es que no todo el bueno, mundo puede hacer lo que le da la gana. Se intenta actualizar y de hecho me acabo de acordar ahora de una obra de teatro que van a representar mis hijas en el colegio y entonces es la actualización del nacimiento. De tal manera que la Virgen es de Ferrol y viene a Santiago. Bien. Y los pastorcitos son los peregrinos que vienen a visitarla. Y entre otras, para visitarla también y adorar al Niño Jesús, están las Marías de Santiago. O sea que bueno. Bueno, aunque dices hay actualizaciones que si vienen poco de Ferrol, afortunadas. Hay villancicos, historias antiguas, ¿no?, que se contaban en los villancicos, que decían que la Sagrada Familia que incluso que había pasado por Galicia, ¿no?, porque hay una serie de aves que sufren un apartamiento en la región, ¿no? El pinzón era de buen augurio porque decía pim pim, por aquí la vin, y no sé cuál es, pas pas, por aquí mal vas, ¿no? Y bueno, el pinzón sufre un apartamiento en la región, ¿no? Aquí. Y ya a dónde llegamos, ¿no? Que dice que he pasado por aquí la Sagrada Familia, ¿eh? Bueno, pues a lo mejor efectivamente venía de Ferrol. Los villancicos, yo creo que los villancicos es un elemento más de la Navidad, de la alegría de la Navidad. Entonces, una manera de lo que supone esa alegría, la alegría muchas veces nos lleva pues a cantar y a bailar, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, los villancicos no era más que ponerle música pues a esas tradiciones, a esos cuentos, a veces infantiles y otras no tan infantiles, muy serios, ¿no?, que cuentan pues un poco la historia con música pues para alegrarnos, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que se le hace a un niño pequeño, tú que tienes niños pequeños, a los niños se les canta. Sí, hombre, claro. Pues, ¿qué se le hace al niño Jesús que nace? Pues se le canta. Y normalmente, hombre, ponerle un hip hop pues puede ser un poco fuerte, ¿no? Entonces, pues es lo que se le canta a los niños, ¿no? Eso eran los villancicos. Sí, yo he hecho, por ejemplo, mucho en falta que no haya villancicos como antes, pues por las calles de Santiago, que era muy bonito, que adornaba, porque hay que entender una cosa, que el sonido, el canto crea una dimensión muy interesante. Yo recuerdo cuando era niño que en mi casa los momentos donde se cantaba era en el momento de la Navidad. Y yo recuerdo que para mí era un asombro, porque nunca se cantaba, mi madre sí que cantaba siempre, pero nunca. Y yo, los villancicos siempre me dejaban, decían yo, ¡ay, qué cosa más bonita! Yo quería que llegara la Navidad para cantar los villancicos, ¿no? Que yo soy de los que reivindica que, por ejemplo, en Santiago de Compostela, con el misterio que crea la propia ciudad, el entorno y la propia catedral, yo, que muchos años he escuchado los villancicos, que no sé por qué manía los han quitado, claro, una vez que los han quitado parece que si los pones ahora, que ya no es moda, lo que decíamos antes, ¿no? Nos están desvinizando todo, ¿no, señor? Ponga usted los villancicos, que es muy bonito. Yo me acuerdo, si me permitís, uno muy bonito que traje, por si se cantaba, que no sé si os acordáis, con vuestro permiso, que dice así: pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido, beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Además, ese es el clásico. Claro, pero es que los villancicos siempre tienen que ser clásicos. Esto de innovar, como dice él, de adaptarlos a veces a groserías, o aunque no sean a groserías, eso es una barbaridad. Lo que hay que cantar es siempre el misterio, y el misterio siempre es el mismo. Por eso, además son canciones muy simples, con ritmos muy bonitos, que todo el mundo con voz llana puede cantar. Y eso crea un sentimiento que si una persona tiene una depresión o una ansiedad, que ya la enfermedad acaba con él, pero si no, todo ser humano que no tenga una enfermedad incapacitante o depresiva es capaz de emocionarse un poquito solo con el canto de los villancicos. Y entonces ya parece que ves al otro con más alegría, que tomas un vinito pero un poquito, en fin, pues esa es la función también del canto, que está demostrado desde el punto de vista de lo que es el ser humano. Es decir, además, bueno, cantar es rezar dos veces, ¿no? Pues sobre la misa de Gallo, ¿van ustedes a misa de Gallo? El día de Nochebuena, pues perdió ya la tradición. Usted sé que va a misa del Gallo. Sí. Claro. Yo voy con mis hijos a la misa del Gallo, que se celebra en el club al que asisten mis hijos
mayores, Nicolás y Borja. Y que ahí por a las cierto, 12 déjeme de que la le diga, noche- decía así, en las familias donde hay niños pequeños, doña María, usted niños pequeños, medianos, mayores y de todo. Efectivamente, ¿Tiene sí, 5? sí, tengo. Tiene 5, pues tiene de todas las edades. Y van Sí, a... pero bueno, de todas maneras, al haber chicos Sí. y niñas, como mis dos hijas pequeñas, de 9 y 7 años, siempre se vive la Navidad con un poquito más pues de fiesta, de alegría, con mucha más ilusión que cuando somos todos mayores. ¿eh? Y con todos ellos vamos a la Misa del Gallo a las 12, pues a este centro en donde celebran pues a las 12 de la noche la misa y luego nos quedamos todos pues compartiendo pues unos turrones, Claro. un champán y cantando villancicos Y hasta las o tantas. incluso, vamos a ver, o incluso el que quiere ir a discoteca, pues se va a la discoteca a, No, pues pero a en este bailar caso, o lo que sea, en este caso ¿no? sí que nos solemos Sí, quedar bueno, varias, pero que también es, varias está familias muy- que muy vamos bien, a ¿no? este mismo club, solemos quedarnos pues cantando villancicos hasta las tantas. Y la siguen haciendo a las 12 de la noche. A las 12 de la Porque es noche, que en sí, sí. muchos lugares ya, por ejemplo, en capitales como Madrid, en muchas parroquias hacen ya la misa de gallo a las 7 de la tarde, a las 8. Bueno, Sí, quizá es por la una gente mayor, cuestión, ¿no? claro, Sí. eso es una cuestión que a veces se ha adelantado Sí. por, digamos, por una cierta practicidad, por hacerlo más fácil, ¿no? Porque Pero te corta la sigue cena, existiendo en todas partes la misa de medianoche, que es la misa de Navidad. Es la- Sí, cierto. Las El otras- que quiera que hacer que lo haga y el que no se cambie por culpa de él. Y en Francia se cena después. Sí, después de eso, venir vamos, de la- lo que pasa es que lo que sucede es que a veces pues no es de la messe fácil minuit. pues, encontrar un lugar donde haya misa a esa hora, o a veces la gente es muy mayor para salir, o bueno, puede haber circunstancias, entonces pues se buscan otras horas, pero yo creo que en todas las ciudades de momento tenemos lugares donde se celebra la misa a medianoche, a las 12. Sí. Bueno, yo cuando puedo, en ocasiones. Eso que la Navidad es una de mis pasiones, ¿no? Yo casi ahí, mira, sigo el Triduo Pascual, por ejemplo, ¿no? En Semana Santa, ¿no? Sí. Ahí que es también muy de noche, ¿no? Pero sin embargo la Misa del Gallo los últimos años, pues la verdad, reconozco que no tengo muchas oportunidades. No, cada uno es libre, claro que sí. Bueno. Sí, es de esas tradiciones que yo creo Iba a que también preguntarle- es interesante, pero bueno, que a lo Pero mejor se claro, puede pues, tener, la claro. Navidad se puede celebrar el día de Navidad, claro. se celebra la víspera. Y cada uno cuando quiera. Pero bueno, bien, Sí. es de esas tradiciones también, el mismo nombre, ¿no? La Misa del Gallo, es que es muy, muy simpático. Sí. A ver. Sí. Bueno, pero también le da un algo especial. Sí, Sí, es efectivamente. evidente, es Porque si evidente, no siempre sí, se hace lo mismo y entonces ir No, a y misa ahora, a por las 12 ejemplo, de se la ha noche, puesto pues otra también tradición tiene que su... se ha introducido y que va cogiendo bastante fuerza, es la luz de la paz de Belén, ¿no? Esa que se enciende en Viena y que traen los niños, Sí. va un niño a recoger a Jerusalén, la trae a Viena y desde ahí se reparte para muchos lugares, sobre todo de Europa, ¿no? Entonces, pues en concreto a mí me comentaba un día de estos un profesor de magisterio con los niños pequeños, les da la luz de Belén y dice que era muy simpático porque los niños estaban durante todas las Navidades pendientes de que no se apagara la luz. Y le decían los padres al profesor, digo, ¿qué luz le diste tú que está más preocupado por la luz que por ninguna otra cosa, ¿no? Bueno, pues es otro símbolo también muy bonito, ¿no? La luz, pues eso, de la paz de Belén y tal, que se lleva a todas partes, ¿no? Y que se mantiene encendida durante toda la Navidad. ¿Y cuál es la comida que hacen ustedes ahora como un extra en estas Navidades? Algo que digan, bueno, pues en Navidad hago esto y además lo disfrutamos. Bueno, yo cuando era niño se comía en mi casa bacalao y a mí no me gustaba. Yo me pasé muchas Navidades sin ese sentido, porque era bacalao y resulta que ahora es la comida que más me gusta. Entonces yo ahora la celebro desde hace muchos años por razones de la vida, de mi situación familiar, pues un poquito con aquella persona que es como si fuera mi madre, que es María Neira González, una mujer mayor, no digo los años, porque no le gusta que se le diga, que es la dueña del restaurante El Asesino de aquí de Santiago, y desde hace tiempo, pues yo aprendí a cocinar también en el restaurante cuando yo era estudiante, y preparamos aquello que le gusta a ella mucho, que es sobre todo cabezas de bacalao. Cabezas de bacalao. A mí personalmente me gustan mucho los percebes y si puedo me tomo percebes porque es que me encantan, yo que lo voy a hacer. Pero vamos, la comida tradicional que yo normalmente preparo y que la preparo yo es cabezas de bacalao con coliflor gallega. Entonces es un manjar.
No digo cómo lo hago porque es tan exquisito que entonces todo el mundo comería cabezas de bacalao y no puede ser. No puede ser, Cada uno ¿no? que coma. Pero vamos, ese es mi plato preferido. ¿Ustedes que así de un capricho que se den o que van a comer a casa de alguien y hace tal cosita por Navidad? Yo he de reconocer que mi pecado son los dulces, entonces... El chocolate, Pues sí, muy sobre goloso, todo, y entonces pues los dulces de Navidad es una de las cosas que me apasiona. Sí, y entre ellos, ¿qué dulces, don José Ángel? Todo, los turrones, los mazapanes, sí, por supuesto, todo, claro. ¿no? Y después yo tengo la suerte de todavía celebrar la Navidad con mis padres, mis hermanos, entonces siempre la madre de familia es Siempre la que decide hacen. lo que se cocina. Y además el turrón que Si es quieren típico regalarle español. algo a don José Ángel, chocolate. Que Encantado. es que le encanta. Pero es por una cuestión preventiva, como sabe el doctor, que es para prevenir la depresión. Por si acaso. Muy bueno. Por cierto, ¿qué tal está el sacerdote mayor, don José, me parece que se llama, del seminario? Ah, bien, gracias a Dios. Va, Sí, todo que bien. le encanta, Sí, se muere por el chocolate. Bien, que yo le bien. dije, digo, Es una a cosa don muy- Ángel también dice, una sí, cosa sí, muy buena. sí lo intercambiamos. Claro. Sí, también le gusta el chocolate. Doña María, ¿usted hace algún especial en su casa o le hacen o algo? No, me toca a mí organizar la cena de Nochebuena. Así que normalmente hacíamos pavita gallega, rellena, pero realmente para mí la cena de Navidad es el bacalao con coliflor. Ajá. Lo que siempre recuerdo de mi familia, de la casa ya de mi abuela, que siempre se cocinaba el típico bacalao con coliflor. Y realmente para mí sigue siendo la cena propia de la Navidad, aunque en casa, como a mis hijos les gusta más otro tipo de cena, A los niños les gusta más otra cosa. claro, le gusta más la carne, pues Sí, la carne. nos pasamos a la pavita o a la pularda en algún año. ¿Y su mujer qué hace? Yo en este caso, no, normalmente el cocinero Ah, en el casa cocinero soy soy yo. tú, claro. Normalmente soy yo, pero en este caso, cuando es de las fiestas, me suelo librar. Está mi suegra, es la que cocina, y entonces yo solo me pongo como al plato, yo al plato. Pero también soy muy de dulces, a mí Bien. los dulces me encantan. Pues estamos llegando ya al fin del programa, pero que quiero reservarme unos minutos para ver su Belén y también que diga unas palabras. Y bueno, porque considero que es importante también que salga su Belén de este año. ¿Algo ya para cerrar el programa? Pues felicitar las Navidades a todos los que nos ven, ¿no? Realmente felicitar las Navidades y que la alegría que supone el nacimiento de Dios que nos llegue a todos, ¿no? Y que la compartamos pues con todas estas tradiciones y más que se nos puedan ocurrir. Doctor Marisolera. Pues yo... Doctor Marisolera, no, que quiero que nos cante, trajo aquí la ocarina, a ver. Yo, pues como es el momento de despedida, solo recordar un pequeño poema muy bonito de Uxíono Boneira que dice: brilan altas as estrelas, brilan cunha luz moi clara, máis brila Xesús meniño deitadiño nunhas pallas. Este poema fue con el que nos felicitó el año pasado el consejero de Educación, que era un poema de Uxíono Boneira que yo desconocía y que era muy bonito, que me permito. Y ahora, pues yo me quiero también hacerle un canto a la Virgen, en este caso a la Virgen de Musía, a la Virgen que llegó para ayudar al apóstol Santiago, que es quien nos ayuda ahora a nosotros. Yo le he compuesto una cantiga, como hacía Alfonso X el Sabio, y le llamo Troveirana de Musía, dedicada al pueblo de Musía y a este gran abogado que tenemos aquí en Santiago de Compostela, Manuel Martín, y dice así. Atención, bueno, los del sonido. Solo un poquito, ¿eh? Muy bien, Estoy que aplaudirlo. Nosa Señora da Barca, nosa Virxen milagreira, que chegou hasta Musía nunha barquiña de pedra. Estupendo. Muchísimas gracias, doctor. Así le conocí yo en el programa de cuando lo entrevistaba Pablo Acción, tocando la ocarina, por eso lo quisimos localizar. Ajá.
Una última cosita antes de despedir el programa. Bueno, pues yo unas felices Navidades para todos y que el camino, como las figuras que caminan por el musgo que van hacia el portal de Belén, que todos caminemos por un mañana mejor, ¿no? Eso es lo que pediría. Muy bien, pues ahora lo dejamos, vamos a poner unas imágenes de su Belén. Pues lo dicho, les dejo con unas imágenes del Belén de Conxo, de Paco Otero, y bueno, pues sin más nos despedimos. Doña María, ¿no se dijo algo ya para al final o no? No dije nada, pero bueno, ya no dije nada en este momento, venga, pero venga. ya No, pues venga, desear Navidad y todo eso. Desear una feliz Navidad a todos los que nos escuchan y ojalá pues lo que hemos dicho aquí sirva un poquito para recordar lo que realmente vamos a celebrar en estas Navidades, en estas fiestas. Estupendo, menos mal que me he dado cuenta, que me pasó No una vez con pasa Quintanilla. nada. Bien, pues lo dicho, vemos el Belén de Conxo, de Francisco Otero, y sin más, pues me despido de ustedes hasta enero. El día 9 estaremos nuevamente aquí. Que pasen una feliz Navidad. Para que todos los días sean Navidad, para que cada deseo se haga realidad, para que el mundo sonría al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más. Estamos en el Belén de Conxo, el Belén familiar de Conxo, que data del año 1946. Hace 66 Navidades que montamos este Belén familiar. Yo llevo 27 años, recojo la tradición de mi padre, que fue el padre del Belén, impulsado por mi madre, que fue la que le dijo que teníamos que hacer un Belén en casa. Está construido por nosotros. Las piezas decorativas, más de 111 piezas decorativas, 555 figuras, 50 figuras en movimiento, también hecho por mí el movimiento a través de sedales y otros procedimientos, 1771 bombillas, más de 50 ángeles, 27 escenas bíblicas en las que se empieza a comentar sobre el Belén. Para que el viento que silba camina, esto de campana sobre campana, en Navidad, esto de campana, en Navidad, súmate a la ventana, en Navidad, hasta el niño la luz, en Navidad, para que siembres cosechas e ilusión, en Navidad, para que todo sea un solo corazón, para que el frío se llene de calor, para que no me equivoque de canción. En Navidad, niño, ¿de quién eres? En Navidad, vestido de blanco. En Navidad, ¿de quién eres? En Navidad, vestido de blanco. Llevamos en estos días más de 2.000 visitas al Belén, unas 100 visitas diarias. Esto se hace por una devoción al mundo del Belén, ¿no? En donde los belenistas de la familia, tanto yo como mis hijos, intentamos pues, que la gente que viva el acontecimiento del nacimiento.